tal, muchachos? Vamos a comenzar la clase de variable compleja. La clase pasada comenzamos el tema de funciones, vimos unas definiciones y también vimos que al igual que, hay que recordar esto, al igual que un número complejo, que recuerdan que tiene esta forma general, z es igual a x más y, es decir, que tiene una parte real y una parte compleja. La función de z, ¿sí? También podemos representarla como con una parte real, con un número complejo, pero ahora cuya parte real y parte imaginaria son una función. En el caso de la función f de z, habíamos puesto la u como su parte real y la b como su parte imaginaria. Y habíamos hecho un ejemplo, ¿se acuerdan de este ejemplo de determinar cuánto vale u y cuánto vale b de algunos ejemplos, ¿no? ¿Sí? Ejemplos. Y pusimos el ejemplo de f de z igual a z cuadrada, que si esto nosotros lo expresábamos en términos de la x y de la y, quedaba algo así. ¿Sí? Si desarrollábamos, nos quedaba x cuadrada más 2 veces xy menos y cuadrada, o sea que x cuadrada menos y cuadrada era la parte real y la parte imaginaria pues era 2 veces xy, o sea que aquí determinábamos cuánto valía u y cuánto valía la b. ¿Ok? La parte real y la parte imaginaria. Vean que también la función, ¿sí? La función aquí está escrita en términos de las coordenadas cartesianas, pero también se puede escribir la función f de z, también se puede escribir en coordenadas polares, también se puede escribir en coordenadas polares. ¿Sí? O sea, ahora mi z, ¿sí? Aquí la z se puede escribir como r coseno de teta más i seno de teta. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En coordenadas polares el z se puede escribir así. Entonces esto quiere decir que el f de z, ¿sí? También se puede escribir, ¿sí? como una función, ¿sí? Pero una función u, pero que ahora depende de r y teta, y una función b que también depende de r y teta, ¿sí? Así. O sea, la u y la b ahora pues van a estar en coordenadas polares, no en coordenadas cartesianas, ¿sí? Y podemos nosotros hacer el mismo ejemplo que el anterior, ¿sí? Por ejemplo, así, el mismo ejemplo que hicimos acá, ¿sí? F de z igual a z cuadrada, ¿sí? Lo podemos encontrar la u y la b, pero ahora en coordenadas polares. Pero ahora el z, lo que tengo que hacer es escribirlo, ¿sí? En coordenadas polares. Así. ¿Sí? Y elevarlo al cuadrado, ¿sí? O sea, es como si tuviese el r coseno de teta más i por r seno de teta, todo esto al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado,
¿sí? Y debe dar el mismo resultado o resultados equivalentes. Aquí sería r cuadrada coseno cuadrado de teta, ¿sí? Más dos veces, ¿sí? Más dos veces r coseno de teta seno de teta más más bien porque este término elevado al cuadrado me queda menos r cuadrada seno cuadrado de teta. Aquí me faltó el i, ¿sí? Es dos veces este por este, así. Entonces podemos seguirle, podemos sacar el r como factor común y acá me quedaría coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta, así, más dos veces seno de teta coseno de teta i, así. Todo esto multiplicado por el r cuadrado. Vean, hay una identidad trigonométrica, ¿sí?, que me dice que esto que está aquí en el primer paréntesis es el coseno de 2 teta, ¿sí? Y hay otra identidad trigonométrica que me dice que este otro término es el seno de 2 teta, así. Entonces vean, aquí ya entonces podemos determinar cuánto vale u de r de teta. El u r de teta es r cuadrada coseno de 2 teta y el b de r de teta sería el r cuadrada seno de 2 teta, ¿sí? La parte imaginaria es r cuadrada seno de 2 teta. Si nosotros utilizamos las identidades trigonométricas de que x, ¿sí?, si usamos ¿sí?, x igual a r coseno de teta y el y, ¿se acuerdan que es igual? Es r seno de teta. Si lo sustituyo aquí, en esta expresión de acá, ¿sí?, y en lugar de poner r cuadrada coseno cuadrado de teta, ese término de aquí, le pongo x cuadrada, este que está aquí, ¿sí?, sería el r cuadrada seno de teta, pues sería el y cuadrada, que es justamente el término que me aparece acá arriba en coordenadas cartesianas, este término que está aquí. De la misma manera con el otro, es decir, son dos maneras equivalentes de hacer las cosas. También tenemos, ¿sí?, también tenemos la representación de Euler, ¿se acuerdan? Tenemos la representación de Euler. ¿Se acuerdan cuál era este? Que el número complejo z se podría escribir como r por e a la teta i, ¿se acuerdan? Donde r, recuerden, es x cuadrada más y cuadrada y el teta es el arco tangente o el inverso de y entre x, ¿sí? Si nosotros usamos esta identidad de Euler, vean cómo se facilita mucho el análisis de algo, ¿no? De un estudio, ¿sí? Así, vean cómo se simplifica. El f de z, haciendo el mismo ejemplo, z cuadrada, ¿sí?, pues en lugar de z yo voy a poner la representación de Euler,
que es R por E a la teta I, así. Entonces esto me va a quedar R cuadrada por E a la 2 teta I. Pero también recuerden que el exponencial, ¿sí? Lo puedo poner aquí. Esto es R coseno de teta más I seno de teta, ¿sí? O sea, esto lo puedo escribir en forma polar, así, coseno, pero ya no coseno de teta, sino este que está así, coseno de 2 teta más I seno de 2 teta. Y vean que es el mismo valor que obtuvimos aquí, r cuadrada coseno de 2 teta, y el r cuadrada de 2 teta. Pero esto se obtuvo en dos pasitos, ¿no? Un pasito o dos pasitos. Entonces, la representación de Euler tiene un poder increíble. Manejar las exponenciales. Siempre es más fácil manejar las exponenciales que manejar los cosenos o los senos. Y más adelante incluso vamos a hacer otros ejemplos donde vamos a ver cómo la representación de Euler y la representación en polares simplifican muchísimo los cálculos, ¿sí? Que si los hacemos en coordenadas cartesianas, ¿sí? Es algo importantísimo saber manejar estas variables. Hay una materia que se llama teoría electromagnética, que hay unos cálculos que realmente son extensísimos, pero si uno los maneja en coordenadas cartesianas se vuelven infinitos, ¿sí? Porque constantemente aparece la raíz cuadrada, esta raíz cuadrada que observamos aquí. Imagínense que les digan, a ver, calcúlame la derivada de r con respecto de x. Pues calcular la derivada de una raíz cuadrada y es laborioso. Imagínense que les pidan calcular la segunda derivada, es más larga todavía, y así sucesivamente. Entonces, las coordenadas polares, pues simplemente es la derivada de r con respecto de r, y la derivada de r con respecto de r es 1, ¿no? Entonces, hay muchos cálculos que se simplifican si usamos o la representación de Euler o las coordenadas polares. Y aquí estamos empezando a ver algunos ejemplos donde se ve claramente esta diferencia, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir de las funciones? El dominio, ¿sí? Ya en coordenadas, en el cálculo real, pues no sé, de hecho no desde el cálculo real, sino desde que estábamos en la secundaria, yo creo, en la prepa, nos hablaban de lo que era el dominio de una función, ¿sí? Pero en aquella ocasión manejábamos este tipo de funciones, ¿sí? Y hacíamos la gráfica, ¿sí? Y nos decían así, esta es la y o la f de x, ¿no? Y nos decían, pues el dominio, pues son todos los valores que puede tomar la x, de tal manera que mi función f de z se pueda, no tenga ningún problema, no tenga forma indeterminada, ¿sí? Sino que dé un valor muy, muy, muy concreto, ¿no? Igual en la variable compleja, pues el dominio son los valores de z para los cuales f de z tiene un buen comportamiento, está bien definida. Entonces, el dominio que son, son los valores de z son los valores de z para los cuales f de z está bien definida. ¿Sí? Hagamos unos ejemplos de esto y determinemos el dominio de la función. Ejemplos.
Por ejemplo, 1, f de z, 1 entre z. Vean que si z vale 0, pues mi función está bien definida porque se va al infinito. Es un infinito, pero no está bien definida. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Sí? Pues el dominio serán todos los zetas, pues tales que z sea diferente de 0. ¿Sí? De ahí para allá todos los valores de z están permitidos. ¿Sí? Pero si z vale 0, ¿sí? Pues ya no. Entonces, ¿cuál va a ser z? Son todos los valores. Que me faltó escribir. Son los valores de z para los cuales f de z está bien definida. Sí, claro. Son todos los z tales que z sea diferente de 0. ¿Sí? Aquí estoy haciendo algunos ejercicios que les tocó a ustedes hacerlos de tarea. ¿Sí? Podemos analizar otro ejemplo. F de z igual a z cuadrada más 1. ¿Sí? Vean, si en lugar de hablar de variable compleja, estamos hablando en el cálculo real, ¿sí? Vean que este z cuadrada, si z cuadrada fuera un número real, ¿sí? Z cuadrada nunca podría ser negativo, porque cualquier número real elevado al cuadrado siempre va a ser un número positivo. ¿Sí? Entonces aquí nunca tendríamos problema, porque como el z cuadrada, ¿sí? Bueno, vamos a imaginar que mejor en lugar de tener esto tengo esto. En el cálculo real, ¿sí? Vean que la x cuadrada siempre es positiva, ¿sí? Donde yo podría tener problemas es cuando el x cuadrada fuera negativo, fuera menos 1, porque si fuera menos 1 abajo tendría un 0, y ahí tendría problemas para f de y. Pero el x cuadrada nunca puede ser negativo, ¿sí? Por lo que, pues, aquí va a estar definida para todas las x, ¿sí? Reales, ¿sí? Pero vean que acá ya en la variable compleja tenemos pequeñas diferencias, porque recuerden que como ya estamos en variable compleja, yo puedo tener un número complejo tal que elevado al cuadrado me dé negativo, y me dé 1, y me dé menos 1. Recuerden, el i al cuadrado, ¿qué me da? Menos 1. Entonces, si el z, ¿sí? Es i, la función f de z no está bien definida. Por lo tanto, el z igual a i debe de estar fuera de ese dominio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser aquí el dominio de esta función? Pues van a ser todos los zetas, ¿sí? Tales que el z cuadrada sea diferente de 1. De menos 1, perdón. ¿Sí? Como un caso particular, ¿sí? El z igual a i, ¿sí? Estoy hablando de un ejemplo, z igual a tal que z sea diferente del i, ¿sí? O más menos i. Porque si yo pongo más menos i aquí y lo elevo al cuadrado, me va a quedar menos 1 y por lo tanto la función f de z pues ya no va a estar bien definida. Entonces aquí la única condición es que el z cuadrada sea diferente del más menos 1, ¿sí? O bien directamente que el z sea diferente del más menos i. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo. F de z igual a z sobre z más z conjugado. ¿Sí? Vean, vamos a ver qué es z más z conjugado. Z más z conjugado, ¿a qué es igual? Vean, ¿qué es z? Pues es esto.
¿Qué es el z conjugado? Pues esto, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué me da esto? Pues que se cancelan la parte imaginaria y me queda así. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, ¿cuándo voy a tener problemas? Pues cuando el z más el z conjugado sea igual a 0. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser 0? Pues cuando la parte real sea 0. Si la parte real es 0, ¿sí? Entonces tengo problemas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Van a ser todos los zetas, tal que, ¿sí?, la parte real de z sea diferente de 0. ¿Sí? Que la x sea diferente de 0. ¿Sí? Y con eso nos vamos a garantizar. No nos importa cuál va a ser la parte imaginaria de z, ¿sí? Porque al final de cuentas, cuando hago la suma con su conjugado, se va a cancelar. Entonces, el dominio van a ser todos los zetas, ¿sí?, cuya parte real sea diferente de 0. ¿Sí? La parte real de z tiene que ser diferente de 0, porque si no, ahí tengo unos problemas. ¿Sí? Entonces, aquí puedo ir empezando a definir un tercer ejemplo. Vamos a ver, piénselo un poquito en este. Dice f de z igual a 1 menos el módulo al cuadrado. Pues para que no esté bien definido ese f de z, el módulo de z debe de ser, el módulo de z al cuadrado debe de ser 1. ¿Sí? Si el módulo de z al cuadrado es 1, entonces, ¿qué pasó? Pues vamos a tener un problema, porque 1 menos 1 me da 0 y la función no está definida. En otras palabras, ¿sí?, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? El dominio serían todos los zetas, tal que el módulo de z sea diferente de 1. En otras palabras, ¿sí?, que no esté en el círculo unitario, porque todos los que están en el círculo unitario, en el círculo de radio 1, su módulo va a ser 1. ¿Sí? Y si su módulo es 1, entonces, ¿sí?, esta función f de z, ¿sí?, no va a estar bien definida. ¿Sí? Quizás otra manera de escribirlo son todos los zetas, ¿sí?, tales que z esté fuera del círculo unitario. Es diferente manera de escribirlo. ¿Sí? Y bueno, pues ya que estamos en esto, pues vamos a hacer de una vez el último. El cuarto, f de z es igual al argumento de 1 entre z pues nuevamente, ¿no? Z tiene que ser diferente de 0, porque si z es igual a 0, tendríamos una forma indeterminada. ¿Sí? Entonces, pues aquí básicamente el dominio serían todos los zetas, tales que z sean diferentes de 0. ¿No?
así podríamos seguir. ¿Cómo ven? Con esto ya pueden ir haciendo pues algunos ejercicios, ¿sí? De los que están ahí marcados en, en el texto. ¿Ok? Pues bueno, pues aquí le dejamos en esta clase y pues nos vemos en la siguiente. En la siguiente vamos a empezar a ver, ya que están bien definidas las funciones o qué es una función, pues ahora vamos a empezar a hacer operaciones con ellas o analizar el comportamiento de algunas funciones. Vamos a ver lo que es el límite, lo que es una derivada, aprender a derivar, ¿sí? Y ya que sepamos derivar, ¿sí? Vamos a analizar algunas herramientas, vamos a aprender algunas herramientas para estudiar las funciones, como por ejemplo, qué es una función analítica, cómo podemos saber qué es una función analítica, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues para eso vamos a aprender a derivar. Vamos también a hacer algunos límites que nos permitan recordar las clases de cálculo, cómo hacer algunos límites importantes, ¿va? Entonces, pues nos vemos en la siguiente clase. En las siguientes clases vamos a tratar de enfocarnos a límites y hacer ejercicios con límites. ¿Ok? Listo, pues entonces nos vemos en la siguiente clase. Bye.